Jonás como personaje es bastante conocido, aún fuera del pueblo cristiano. Incluso no creyentes, especialmente niños, alguna vez han oído de este hombre que fue tragado por una ballena. Esto de la ballena, igual que la manzana de Adán y Eva. ¿Cómo partió la idea de que fue una manzana? ¿A quién se le ocurrió que el pez era grande, era una ballena? De la supuesta manzana, la Biblia nos habla del fruto del árbol que está en medio del huerto y da algunos detalles. Era bueno para comer, como una manzana. Era agradable a los ojos, como una manzana. Y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Vamos a ver algunos porfiados hoy día. Les voy a contar una anécdota que tuve hace muchos años atrás, siendo profesora de una clase de principiantes, deben haber sido porque ya sabían leer. Y ese domingo correspondía la lección del huerto de Edén. Comienzo a dar la lección, llego al momento del fruto y nos falta la niña o el niño un poco inquieto que me dice, yo sé que era una manzana. Le digo yo, no era una manzana, la Biblia no dice que era una manzana. Y para que tú veas exactamente, vamos a leer juntas el trozo de la Biblia donde se habla de este fruto. Había que también pensar en los demás niños que estaban en la clase. Lo leímos juntas. Y cuando terminamos de leerlo, me dice, ahí no dice eso, pero yo sé que era una manzana. Porfiamos, no había nada que hacer. Y con la ballena debe haber sucedido algo parecido. Tendemos a darle forma a lo que no podemos ver. Con Dios nos pasa lo mismo. Todos, de una forma o de otra, en nuestra imaginación, nos hemos hecho alguna imagen de Él. Pero resulta, hermanos, que investigando muy poco, tenemos que es casi imposible o muy poco probable que una ballena pudiera tragarse a un hombre entero. Tienen una boca y un tracto digestivo diseñado para alimentarse de plancton, krill o peces muy pequeños. Solo las ballenas cachalotes tienen una boca lo suficientemente grande para tragar objetos de tamaño mayor. ¿Hacia dónde apuntan mis palabras? A que cuando compartimos la palabra de Dios, especialmente con no creyentes, debemos ser extremadamente cuidadosos de no interpretar a nuestro parecer lo que dice o no dice la Biblia, o quitar o agregar palabras. Lea los últimos versículos del libro de Apocalipsis y allí encontrará una clara advertencia. Lo único que tenemos claro y seguro es que fue un pez grande, que bien podría haber sido un pez especialmente preparado por Dios para ese momento, como ya escuchamos en un sermón anterior. Pero ahora vamos a lo nuestro, a lo de hoy día. Y vamos a leer en el libro de Jonás, obviamente, el capítulo 3. Voy a dar lectura
de los versos 4 al 10 en la Reina Valera. Me disculpan, pero me cuesta, por si a lo mejor, me cuesta deshacerme de esta versión. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente. Disculpen. Y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Oremos. Amantísimo Dios, una vez más delante de ti nos inclinamos con reverencia ante tu palabra, pidiéndote, oh Señor, que tu Santo Espíritu esté en medio nuestro para dirigir nuestros pensamientos, para que tu palabra sea eficaz en cada uno de nosotros. Tú conoces nuestras necesidades, conoces aquello que podría estarnos inquietando y pedimos, oh Señor, que tu palabra se haga real en cada uno de nosotros y que la guardemos, la atesoremos también para compartirla. Te pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Me van a disculpar, hermanos, que mi garganta todavía tengo problemas. Aquí tenemos ya a este Jonás dispuesto finalmente a cumplir la orden dada por Dios. Se le estaba dando una segunda oportunidad. ¿Cuántas oportunidades nos ha dado Dios? A usted, a mí. Hemos mirado para otro lado, queriendo aparentar que no nos dimos cuenta, que no entendimos. Así fue Jonás, pero ahora era una nueva persona. ¿Cuándo se produjo el cambio? ¿Qué tuvo que pasar en su vida para que clamara a Dios y experimentara un nuevo renacer? Estuvo en peligro de muerte. Se sintió aplastado, molido, como trapo viejo, sin esperanza. Recién ahí entró en pánico. Cuando su alma desfallecía, se vio ya en la sepultura. Ahí se acordó de Dios. Se acordó de este Dios que él conocía muy bien. ¿Cuántas maravillas habrá visto Jonás antes de este episodio? Estamos hablando de un creyente, conocedor de la palabra. Era profeta. Entonces, hoy día, bien podría ser un pastor, un presbítero, un dirigente de jóvenes, una directora o director de departamento.
¿O no? ¿O es que pensamos que algunos hermanos o hermanas, por su investidura, por su largo caminar en la iglesia, por su edad cronológica, están libres o exentos de resistirse a lo que Dios quiere hacer en su vida? No, pues hermanos, si yo por experiencia propia creo que lo porfiado nos cuesta mucho dejarlo. No es fácil. Y esto de lo porfiado me hace recordar a uno de mis nietos. No voy a decir cuál era, pero se comportaba como mono porfiado cuando no quería dormir. Ustedes conocen lo que es un mono porfiado, ¿verdad? Este niñito era igual. Lo dejaban en la cama para dormir y él se sentaba bien derecho. El sueño, empezaba a cerrar los ojos y empezaba a irse para el lado. Y volvía a su posición inicial. Y volvía. El sueño lo vencía. Porfiadamente él volvía a su postura inicial. Ese fue un paréntesis para que recuerden si alguna vez usted se ha comportado como un mono porfiado. En algún momento, el sueño, en este caso de Jonás, Dios le va a ganar, como lo hizo con Jonás. Tuvo que obedecer, no le quedaba otra. Así tenemos a este Jonás saliendo del agua, dispuesto a caminar varios kilómetros antes de llegar a Nínive. ¿Para qué le serviría esa caminata? Para meditar, pues, hermano. Pensar en lo que debía hacer. ¿Era fácil para Jonás cumplir el mandato de Dios? No era nada fácil. Los judíos, celosos de su origen, despreciaban a todos los gentiles. Los consideraban como animales inmundos. Es por eso que Jonás cargaba una tremenda mochila de prejuicios hacia el lugar donde se dirigía. Pensar que Dios podía, en su gran misericordia, perdonar a estos infieles impuros, era insoportable para su orgullo. Además del orgullo, seguramente debía abandonar resentimiento, frustración, expectativas personales. Aquí entonces vemos que Dios no solo estaba trabajando en la vida de los ninivitas, antes debía trabajar, corregir, instruir, alumbrar la visión del profeta. Debía convertirlo en una nueva persona. Un poco de historia de la grande y antigua metrópoli de Asia Menor, Nínive, conocida también como la Gran Ninus o la Gran Señora. Su origen se remonta a poco después del diluvio. Era muy antigua, ciudad enorme que necesitaba de 3 días para atravesarla. Se dice que tenía más de 120.000 niños, lo cual nos lleva a pensar en más de 500.000 de habitantes. Su gente eran ricos
y belicosos, lo que al parecer era normal en aquella época. Recordemos que estaban en plena disputa de territorios. Como civilización, eran adelantados a muchos otros y buenos comerciantes. Pero también, como gran ciudad, estaba llena de maldad y pecado. Mientras caminaba, seguramente iba pensando que no sería fácil entregar el mensaje. ¿Cuántos pensamientos pasarían por su mente? Sabía que el lugar le sería hostil. ¿Que vinieron extranjeros a enrostrarle su modo de vida? ¡Qué atrevimiento! ¿Cómo les iba a decir? ¿Cómo les iba a hablar? Simple, tal como Dios le había ordenado. Directo, sin maquillaje. Jonás comienza a caminar atravesando la ciudad y a gran voz debía transmitir el mensaje dado por Dios. Ustedes mienten, roban como aves de rapiña, engañan, son deshonestos. La lujuria los domina. ¿Se imaginan ustedes el día de hoy ir a una población de alto riesgo con un buen parlante portátil de esos así grandotes? Lo primero que pensé en un megáfono, pero me di cuenta que me había quedado en el pasado. Ahí en esa población de alto riesgo, comenzar a decirle: ustedes son unos ladrones, pervertidos, violadores, los de allá, traficantes, maltratadores de hombres de niños y mujeres. Tendríamos que ir en un vehículo blindado, pues, hermano. ¿Y cómo Jonás fue a pie y sin traje especial? No llevaba guardaespaldas visible, pero había uno más poderoso que cuidaba de él. Y nosotros ¿no tenemos el mismo cuidador? ¿O es que el tiempo, tanto tiempo, siglos, lo ha hecho cambiar? ¿Alguien cree que hoy se podría hacer algo igual o siquiera parecido? ¿Y por qué no? ¿Quién se atrevería? ¿O pensamos que los ninivitas eran mejores personas que los malvados y delincuentes que hay ahora? Y que por eso no le hicieron nada a Jonás, pues si no eran tan malos. Ese día estaban tranquilos y relajados. Así que escuchaban. Pero es que ahora hay más armas, más tecnología. Hay drones, cámaras, ametralladoras. Tienen más poder. ¿Más poder que quién? ¿Cómo podría cuidarnos Dios hoy día? ¿Cómo podría cuidarnos Dios? Ese es un tema de Dios, hermano. No nos compete a nosotros decirle cómo nos tiene que cuidar.
No minimicemos a lo que se enfrentaba Jonás. Pero tampoco olvidemos las armas visibles e invisibles que tiene quien había enviado a Jonás. Hemos leído la Biblia, el Antiguo Testamento, especialmente cuántas situaciones, cuántas batallas fueron ganadas en forma extraordinaria. ¿Quién le pone límites a Dios? Usted y yo, pues, hermano. Somos nosotros los que limitamos el poder de Dios. ¿Por qué en ese tiempo Dios, que decimos que es todopoderoso, no actúa como actuaba antes? Bien podría ser porque Dios en este tiempo tiene otro diseño para tratar con nosotros. Perfectamente. Pero también podría ser porque llegado el momento, no creemos racionalmente. Escuche bien. No creemos racionalmente que sea posible que Dios altere una ley física, biológica o matemática. Decimos que sí creemos. Pero llegado el momento, difícilmente creemos que algo así pueda suceder. Seamos bien sinceros con nosotros mismos. Pero si Dios lo hizo antes, lo puede hacer ahora. Él es el Señor. Decíamos en la escuela dominical, los que vinimos a la lección, en este Dios todopoderoso que gobierna sobre todos y todo. Sigue siendo el mismo Dios. Señor de cielos, mar y tierra, hombres incluidos, usted y yo. Y así Jonás les decía, ustedes de aquí a 40 días van a ser destruidos, exterminados. Lo fuerte de sus palabras era la convicción y seguridad que transmitía Jonás al entregar el mensaje. Su seguridad estaba firme en la certeza que el Espíritu Santo respaldaba sus palabras. Así lo sintió y lo recibió la gente. Dice el versículo 5. Y los hombres de Nínive le creyeron a Dios. No dice que le creyeron a Jonás. Le creyeron a Dios. Pero no solamente le creyeron, fueron movidos a la acción. Proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. El relato de este episodio es bastante escueto, lo cual nos lleva a tratar de imaginar cómo fueron las cosas, sin cambiar o tergiversar el resultado. Dice el versículo 6, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Si eso hubiera ocurrido hoy día, súper fácil. Se transmite en directo, esté donde esté. Las redes sociales se mueven aceleradamente. Pero en ese tiempo la noticia no fue instantánea. ¿Cómo se enteró todo el pueblo? ¿Cómo llegó hasta el rey? No estaban todos en la calle. El rey seguramente
no salía a la esquina a juntarse con los vecinos del barrio. Esto fue de boca en boca. Oyeron, creyeron, se asustaron y corrieron. ¿A qué? A contarle al amigo, al vecino, al papá, a la mamá, al hijo, a la abuelita, al abuelito, al guardia que estaba en la puerta del castillo. Porque dice, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Esto sabemos se hacía en señal de duelo, de dolor, de aflicción por lo que sobrevendría a su pueblo si no se arrepentían. También le creyó a Dios. Evidentemente, el Espíritu Santo estaba obrando en el corazón no solo del rey, sino de todo el pueblo. Un breve paréntesis para aquellos que podrían no entender esto de cubrirse de cilicio. El cilicio no era un polvo o ungüento para echarse encima. Era una túnica hecha de una tela áspera y oscura de pelo de cabra o de camello que se usaba para mostrar duelo, arrepentimiento y humildad. Se sentó sobre ceniza, que simbolizaba la muerte. La ceniza que queda después que se hace un asadito, ¿verdad? La conciencia de que lo material no tiene ningún valor. La vanidad de las cosas, la nulidad del hombre frente a su creador. Todo eso estaba implícito en esto de sentarse en ceniza. El rey bajó de su trono y se sentó en el suelo. Abandonó su orgullo, su vanidad. Pero además también vemos entonces que el rey tomó acción inmediata. No había tiempo que perder. Su mandato fue: todos, hombres, mujeres y niños, animales, ovejas y bueyes, hagan ayuno. No coman, ni siquiera beban agua. Cúbranse de cilicio y clamen a Dios con todas sus fuerzas. Conviértanse de su mal camino y clamen a Dios. Tienen sus manos manchadas. Son como aves de rapiña. Fuertes palabras. Quiere decir que él conocía cómo vivía su pueblo. La violencia y la injusticia social eran características del imperio asirio. Así, él también era responsable. Pero la voz de Dios, a través del profeta, había tocado su corazón y cree que la misericordia de Jehová podía alcanzar para cambiar la sentencia que se les había anunciado. Si nos arrepentimos y pedimos perdón, ¿se apartará su ira y enojo y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron del mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Dios
Así cumplía el propósito que había tenido desde un comienzo. Sus planes se cumplen tal como Él lo determina. Si no era Jonás, sería otro. El que esté dispuesto. El que sea menos porfiado. Aun cuando Dios doblega las voluntades más firmes, como lo hizo con el apóstol Pablo. Que Dios ponga en nuestro corazón el anhelo que puso en el corazón del rey David y que lo expresa en el Salmo 138:8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Que no sea yo el obstáculo para lo que Dios quiere hacer conmigo. Que yo no le ponga límites al amor, a la misericordia y al poder de Dios para cambiar vidas. De eso nos habla la historia de Jonás, de amor y misericordia. Cuando Dios envió a Jonás a Nínive, no los miró como enemigos del pueblo que él había formado. Los miró como seres humanos necesitados de la misericordia del Padre. Israel debía aprender que no tenía el monopolio del amor del Padre. Dios es soberano, su justicia imparcial y su perdón se puede extender a cualquiera de sus criaturas. Esta bella narración nos enseña que la disposición del corazón de Dios es extender su salvación, abrir fronteras, romper barreras que ponemos nosotros para discriminar entre el que me gusta y el que no me gusta. Jonases dispuestos o porfiados, mirando dónde está la necesidad o el lugar, o que no sea muy difícil o riesgoso. Que la persona sea agradable y no aquella que pareciera que no me mira bien. ¿Nos dejamos guiar por la dirección del Espíritu Santo o por nuestra propia intuición? Dios le dio un sentido de urgencia al mandato a Jonás. ¿Cuánta urgencia tiene para nosotros la extensión del mensaje de salvación? Los ninivitas tenían 40 días para arrepentirse, pero Jonás también tenía 40 días para entregar la advertencia de Dios. Ni usted ni yo sabemos cuánto tiempo tenemos para llevar las buenas nuevas. Es por eso que también tiene un sentido de urgencia. El que no puede ir, doble sus rodillas y pida a Dios por los que sí pueden hacerlo, como nuestro hermano Ariel nos compartía y que me alegré mucho de este primer viaje misionero. Abra su bolsillo, pues, hermano, o su cartera, hermana, y apoye para el sustento de los que están haciendo el trabajo. El apóstol Pablo reiteradamente agradece a las iglesias y hermanos que colaboraban a su sostenimiento económico. No van, los hermanos que van, no van con dinero de más, siempre falta. Mostremos el amor de Dios
no solo con palabras, sino que también con hechos concretos. Un abrazo apretado, una conversación cariñosa de apoyo y de ánimo. Que sepan que claramente cuentan contigo, ya sea un amigo o la familia, un compañero de trabajo, un vecino. El trato cariñoso y amable dentro de nuestros hogares. Hay 1000 formas de estar proclamando el reino. Todos, no se excluye ninguno, todos somos piedras vivas, parte de un mismo edificio que es la iglesia con mayúscula. Pero también somos parte de esta pequeña comunidad llamada Séptima Iglesia Presbiteriana Príncipe de Paz. Debe haber cohesión, armonía, funcionalidad, belleza. Que todos podamos trabajar unidos en el momento y lugar que Dios nos ha puesto. Además, nos decimos misionales. Extendamos lazos de amor, puertas afuera. Mostremos un Jesús real, activo, tangible, como en Happy Time. Ahí hay un lugar, ¿verdad? Abierto. El Señor despierte y avive en nosotros el amor y la misericordia que a Jonás le costó tanto aceptar, que alcanzaba para todos. Que veamos y nos mueva la necesidad de la gracia de Dios para un mundo cada día más a la deriva. A Jonás le costó obedecer, pero finalmente entregó el mensaje que Dios le había ordenado dar. A nosotros también se nos ha encomendado entregar un mensaje. El mensaje. Mensaje que salva vidas, restaura vidas, transforma vidas. ¿Cómo lo vamos a entregar? ¿Cuándo lo vamos a entregar? El tiempo es breve. ¿Cómo vamos a responder? ¿Cómo voy a responder? La respuesta es netamente personal. Ni usted responde por mí, ni yo por usted. Claramente todos somos enviados. El Señor ilumine nuestras conciencias y nos muestre dónde y cómo podemos ser usados más eficazmente. Dios nos bendiga a todos.